Ya estamos grabando, chicos, y voy a compartirles pantalla, ¿vale? Para que miremos cómo es el tema de la dirección. Les decía, chicos, que ya nosotros tenemos una ventaja estadística, ¿cierto? Que es tener un setup. El hecho de aplicar o de implementar cada día ese setup nos da la ventaja. Nos da la ventaja que necesitamos y solamente faltaría continuar mejorando el tema de la dirección, ¿ok? Hay que ser muy claros en algo, chicos, y es que algunas veces vamos a fallar, ¿ok? Debemos ser conscientes de eso, ser conscientes de que es completamente normal fallar, de que es parte del proceso fallar, ¿cierto? Porque el trading se trata no solamente de las ganancias, sino también de las pérdidas. Entonces, así nos volvamos unos tesos en la dirección, así nos volvamos muy buenos aplicando nuestro setup, siempre existe la posibilidad de fallar, ¿ok? Para entender o para llegar a la rentabilidad, ese es un concepto inherente al trade, ¿ok? Que lo debemos tener en cuenta. Lo importante es mantener siempre, chicos, la cabeza fría para que cuando vengan las pérdidas, pues no creernos que somos los peores traders, ¿cierto? Así como cuando ganamos no somos los mejores traders, tampoco cuando perdemos somos los peores traders. Lo importante es la ejecución consistente, ¿ok? Cada día ejecutamos exactamente lo mismo. Entonces, chicos, para ese tema, yo quiero hablarles de un tema que, por supuesto, ya hemos tocado en otros encuentros, y es la estructura del mercado. La estructura del mercado, chicos, es fundamental, ¿sí? Es la acción del precio, es decir, es el lenguaje que muchas veces o la gran mayoría de las veces utiliza el mercado para decirnos qué es lo que tiene pensado hacer. Si nosotros nos volvemos muy buenos identificando esa estructura del mercado, vamos a saber o vamos a anticiparnos a lo que precisamente el precio quiere hacer, ¿ok? Entonces, hay que entender tres cosas, chicos. Los movimientos del mercado son tres, ¿cierto? Hay estructura bajista, ¿cierto? En donde el mercado cada vez me va creando puntos más bajos, ¿sí? Hay otro movimiento que es cuando el mercado acumula, que en esta parte el mercado no crea puntos estructurales claros y va como una pelotica de tenis, de lado a lado, ¿sí? Pero sin crear una estructura clara o puntos estructurales claramente bajistas ni alcistas, ¿cierto? Y el otro tipo de movimiento es un movimiento alcista, que es cuando el mercado nos está creando puntos estructurales cada vez más altos, ¿cierto? En esa estructura que es bajista, el mercado nos empieza a crear bajos más bajos y altos más bajos, ¿ok? Altos más bajos y bajos más bajos, ¿cierto? Y en la estructura alcista, el mercado empieza a crearnos altos más altos, ¿cierto? Y bajos más altos. Altos más altos y bajos más altos. Altos más altos, bajos más altos, altos más altos, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, chicos. Algo importante que yo he aprendido en base a la experiencia, muchachos, es que si yo no tengo un punto estructural claro, yo prefiero ignorarlo. ¿Ok? Ustedes saben que la forma en la que yo opero es súper simple, es muy sencilla. El setup que tenemos en 5 minutos es muy sencillo, entonces prefiero no martirizarme, ¿cierto? No matarme intentando deducir cuál es un punto estructural que tal vez no se ve tan claro. Entonces, repito, para mí los puntos estructurales deben verse claros. Si yo no veo algún punto estructural claro, chicos, yo prefiero ignorarlo en lugar de forzarme a encontrar algo que tal vez no esté ahí. ¿Ok? Entonces, en los movimientos bajistas, chicos, es muy importante lo que les decía. ¿Ok? Entender que el mercado siempre me va a crear puntos estructurales cada vez más bajos. Tanto altos más bajos como bajos más bajos. ¿Ok? Entonces, venga, yo rayo por aquí también. Es muy importante entender, muchachos, que esta estructura bajista, ¿cierto? Me va a crear entonces lower lows, que son los bajos más bajos, ¿cierto? Y me va a crear lower highs, que son los altos más bajos, ¿ok? En teoría o teóricamente, el mercado
lo que debería hacer es continuar con esa estructura, ¿cierto? Continuar con esa estructura creando puntos cada vez más bajos. Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, que el siguiente punto estructural, es decir, aquí tenemos un lower high, ¿cierto? Tenemos un lower high y el siguiente punto estructural después de la creación de ese lower high me va a confirmar ese lower high, ¿ok? Por ejemplo, ese lower high por el momento, espérame, yo borro mejor. Voy de nuevo. Entonces, aquí yo tengo un lower low, ¿cierto? Ese lower low, chicos, todavía no está confirmado, ¿cierto? Debe crearse un siguiente lower high, es decir, debe crearse un siguiente punto estructural más alto que naturalmente no supere este, ¿cierto? Ese lower high, porque si lo supera, pues ese lower low ya no estaría confirmado. Entonces, ese lower low que ahorita mismo está aquí, se confirmaría tan pronto se cree el siguiente lower high, ¿cierto? Que repito, no debe ser más alto que este, es decir, debe ser un punto más bajo, porque recuerden que en una estructura bajista el mercado siempre me va a crear puntos estructurales más bajos, ¿ok? Entonces, este lower high creado de esa forma me va a confirmar ese lower low, ¿cierto? Ahora, ese lower high que tengo aquí todavía no está confirmado, lo va a confirmar el siguiente punto estructural que debe ser un lower low, ¿cierto? Naturalmente, ese lower low que cree el mercado debe ser inferior al anterior lower low, es decir, debe estar más abajo, ¿ok? Porque repito, en la estructura bajista, el mercado cada vez más me va a crear puntos estructurales más bajos. Entonces, ese siguiente lower low que crea el mercado debe ser más bajo que el anterior, ¿sí? Y con la creación, chicos, de ese último lower low, ahí sí me estaría confirmando ese lower high. Y sucede lo mismo, ese lower low todavía no está confirmado, vendría a confirmarlo tan pronto se cree un siguiente lower high que normalmente debe ser más bajo que el anterior lower high, ¿ok? Y lo mismo, ese lower high, entonces cuando creo ese lower high, ahí sí me confirmó este lower low. Ahora, ¿qué pasa? Necesito que el mercado me confirme ese lower high. ¿Cuándo lo confirma? Cuando vuelva y me cree su siguiente punto estructural, es decir, un lower low, que naturalmente deberá ser más bajo que el anterior lower low, ¿sí? Entonces, apenas se crea el siguiente lower low, me está confirmando el anterior lower high, ¿ok? Y sucede lo mismo, lower low sin confirmar, se confirma cuando se cree su siguiente lower high, y ese lower high naturalmente deberá ser más bajo que el anterior lower high. Entonces vean cómo cada vez más, chicos, el mercado me va creando puntos estructurales más bajos, ¿cierto? Cada vez más bajos. Y sucede lo mismo, este lower high, la creación de ese lower high ya me confirma ese lower low. Por lo tanto, ese lower high vendría a ser confirmado una vez se cree el siguiente punto estructural, que debería ser un lower low que debería estar más bajo que el anterior lower low, ¿ok? Y de esa forma me confirma el lower high, ¿ok? ¿Qué pasa, chicos? Hay tres cosas que pueden pasar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si el mercado me crea un siguiente punto estructural, pero yo me doy cuenta que este punto estructural X no es más bajo que mi anterior lower high? El anterior lower high, chicos, es este punto, ¿ok? Y recuerden, el siguiente lower high debería ser más abajo que este lower high, ¿cierto? Para que continúe la estructura alcista. Entonces, ¿qué pasa si el mercado me crea un siguiente punto estructural más alto que mi anterior lower high? Ahí es cuando estaríamos hablando de posibles rompimientos de estructura, ¿ok? Posibles cambios estructurales. Entonces, si eso llega a pasar, chicos, podríamos decir que el mercado va a pasar de una estructura alcista a posiblemente una estructura, va a pasar de una estructura bajista a posiblemente una estructura alcista, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta, siempre el mercado me debe crear puntos estructurales cada vez más bajos. Ahora, supongamos que ese lower high se creó tal como dice la teoría, ¿cierto? Ese lower high debe ser más bajo que el anterior lower high, es correcto, eso me confirmaría el anterior lower low, ¿cierto?
¿Qué pasa, chicos? Este lower high todavía no está confirmado, ¿cierto? Falta que cree un siguiente punto estructural más bajo que el lower low anterior, ¿ok? Entonces, ese lower high no está confirmado. ¿Qué pasa si el mercado viene y me crea un nuevo bajo aquí, en este punto? Vean dónde está el anterior lower low, es aquí abajo. Y el nuevo punto estructural que me creó el mercado, el nuevo bajo que me hizo, estuvo aquí. Es decir, no está más abajo que el anterior lower low, ¿cierto? Eso también me quiere decir algo, me quiere decir que entonces ese lower high que tengo aquí todavía no ha sido confirmado, ¿ok? Todavía no ha sido confirmado. Deben ser puntos estructurales, chicos, que siempre los tengamos confirmados, ¿ok? Y la otra cosa que podría pasar es que, lógicamente, continúe con la estructura bajista, es decir, que me cree un siguiente lower low más bajo que el anterior lower low, ¿cierto? Y eso confirmaría ese lower high. Listo, ¿hay preguntas, muchachos? Pablo, Sí, buenas Efra, noches. ¿cómo estás? Bueno, aquí gracias a Dios en casita. Ah, bueno, qué bueno, cuéntame. A veces tiende a confundir un poco que no te crea ni un lower high ni un lower low. O sea, te queda como en intermedio ahí, como si estuviera acumulando, que a veces tiende a confundir eso. O sea, algo así más o menos, Efra. Sí, que está un poquito por debajo del lower high y a veces está al mismo nivel o está entre los dos en los puntos esos intermedios. ¿Y por qué te llega a confundir? Como a veces uno está buscando el famoso rompimiento ese. Sí. Entonces, lo que sí bueno, ya me ha funcionado, eso es lo que tú has recalcado, o sea, tratar uno de que busque siempre uno de confirmar el punto anterior, sea el punto más alto o el punto más bajo. Yo Ajá. antes me confundía con eso, con ese Ok, tema de la cultura, ok, tanto para la alza como para la baja. ok, vale. Si eso llega a pasar, Efra, ¿cierto? Esa acumulación que, como lo dices, no me creó un lower low que supere el anterior lower low, ¿cierto? Pero me creó un punto que está más abajo de mi lower high, ¿ok? Se queda ahí como en la mitad. Eso quiere decir, Efra, que posiblemente el mercado, posiblemente, ojo, posiblemente, el mercado vaya a hacer un rompimiento, ¿cierto? Pero entonces, como este lower high, Efra, todavía no ha sido confirmado, ¿cierto? Porque no me creó su lower low, entonces el rompimiento yo lo buscaría en el anterior lower high, ¿cierto? Es decir, en el último lower high confirmado. Aquí en este dibujito, Efra, ¿cuál es el último lower high confirmado? Donde tengo el uno, el 2, el 3. Efra, ¿me escuchas? El 2 qué pena pensé que tenía el micrófono activo. El ¿El 2 2 seguro? sí, porque el uno no ha sido, todavía no ha confirmado el overload. ¿Y el 3? El 3 está ya por encima. Está claro, está perfecto, Efra, ¿cierto? El último lower high confirmado sería el número 2. El uno todavía no ha sido confirmado porque no me creó su lower low. El último punto estructural, el último lower high confirmado sería el número 2, ¿cierto? Entonces yo debería buscar el rompimiento de estructura a la altura del lower high número 2, ¿cierto? Entonces si el mercado llega a hacer esto, eso me quería decir que el mercado puede romper o rompió de hecho la estructura y puede cambiar la estructura. ¿Ok? Entonces, siempre grábate eso, Efra. Es muy sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, para que ese lower high, ese último lower high que tenemos ahí, sea confirmado, debe crearme un lower low que supere la línea, ¿cierto? Yo trazo una línea, puede ser imaginaria, ¿cierto? O puede ser que yo la trace físicamente en el Trading View y yo diga, ok, el anterior lower low debe ser más bajo que esa línea. Si no es más bajo que esa línea, entonces ese lower high aún no estaría confirmado. Si llega a pasarlo, Efra, por un poquito, ya sabes que sí es un lower low que superó el anterior lower low. ¿Sí, Efra? Sí. Perfecto, entonces tú siempre ten en cuenta eso, ¿vale? Y lo mismo con los lower highs, ¿cierto? Tú trazas también una línea, puede ser imaginaria en tu mente, ¿cierto? O puedes trazarla en el Trading View
Y si tú ves que el mercado llega a crear un nuevo alto y te rompió ese lower high, tú podrías pensar entonces que eso posiblemente sea un rompimiento de estructura. ¿Ok? Ok. Y chicos, sucede exactamente lo mismo en una estructura alcista, ¿cierto? Cada punto estructural debe ser confirmado por su siguiente punto estructural. Ejemplo, vamos a rayar por aquí. Ejemplo, miren aquí, yo aquí tengo la creación de un higher high, perdón. Yo aquí tengo la creación de un higher high. Ok, ese higher high aún no está confirmado. Ese higher high vendría a confirmarse una vez me cree el siguiente punto estructural, que debería ser un higher low. Es decir, ese higher low no podría estar por debajo del anterior higher low. ¿Ok? Entonces, tan pronto me cree ese higher low, me estaría confirmando este higher high. ¿Ok? Y lo mismo, ese higher low todavía no está confirmado, me lo vendría a confirmar el siguiente punto estructural, que debería ser un higher high que debería estar por encima del anterior higher high. ¿Ok? Entonces, apenas me cree ese higher high por encima del anterior higher high, ahí sí me estaría confirmando este higher low. Sucede lo mismo con el siguiente higher high. Ese higher high aún no está confirmado. Vendría a confirmármelo una vez se cree el siguiente higher low, que debería estar por encima del anterior higher low. Porque recuerden que si estamos en una estructura alcista, teóricamente el mercado lo que debería hacer es creando puntos estructurales más altos. ¿Ok? Entonces, con la creación de ese último higher low, me estaría confirmando este higher high. ¿Ok? Ya está por aquí el higher high confirmado. Entonces, lo mismo pasa con el higher low, el último que se creó. Todavía no está confirmado, vendría a ser confirmado una vez se cree el siguiente higher high, que naturalmente debería ser por encima del anterior higher high. ¿Ok? Parece un trabalengua, chicos. Pero entonces, apenas me cree ese higher high por encima, o que sea superior del anterior higher high, me va a confirmar este higher low, ¿cierto? Y lo mismo, ese higher high va a ser confirmado cuando me cree un siguiente higher low. Normalmente ese higher low debe estar por encima del anterior higher low, ¿ok? Y ese higher low entonces me confirmaría que este es mi último punto estructural, ¿ok? ¿Qué pasa si el mercado, chicos, miren, por ejemplo, era lo que decía ahorita Efra, yo trazo una línea imaginaria aquí, en mi cerebro, o en TradingView, y yo digo, ok, ese higher low todavía no está confirmado. Tengo que tener en cuenta que lo confirmaría únicamente si me crea un siguiente punto estructural más alto que esa línea, que me supere esa línea. Entonces yo me quedo viendo el mercado, y si el mercado llega a crear un higher high, ¿cierto? O un punto estructural más alto, y ese punto estructural más alto es más alto que el anterior, entonces ahí sí me estaría confirmando el último higher low, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el mercado me crea un siguiente alto que queda a ese nivel? Ahí, como lo podemos ver, no superó mi línea del último higher high, que es este. Entonces yo ahí sí no podría decir que ese higher low está confirmado. ¿Ok? Ese higher low no estaría confirmado. Listo. Y entonces yo utilizaría como mi punto de estructura el último higher low confirmado. Como ya sé que este no fue el último confirmado, entonces debe ser este, ¿cierto? Entonces yo trazo mi línea. Yo trazo mi línea a la altura de mi último higher low confirmado, y si el mercado llega a hacer esto, chicos, ya podría estar hablando de un posible rompimiento de estructura y un posible cambio estructural. ¿Ok? Tengan en cuenta, en una estructura bajista el mercado siempre me debería crear bajos más bajos. En una estructura alcista el mercado siempre me debería crear altos más altos. Eso, chicos, es la acción del precio. Es la estructura del mercado y es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos y que nosotros aplicamos cada día para poder encontrar la dirección. Ojo, tengan en cuenta lo que les decía también al principio. Siempre existe la posibilidad de que podamos fallar, ¿cierto? Siempre podemos fallar e incluso es completamente normal que algunas veces fallemos. No se preocupen, chicos, si fallamos, pues
Ya sabemos que el trading es cuestión de probabilidad. A mí no me importa las veces que yo pierda o las veces que yo gane. A mí me importa cuánto dinero pierdo cada vez que pierdo o cuánto dinero gano cada vez que gano. Y que a lo último, ese balance que yo haga entre el profit y el stop loss, pues sea beneficiar a mi favor, ¿cierto? Pero no me importa si yo, por ejemplo, chicos, por el momento tengo un win rate de más o menos el 50%, un poquitico más, menos del 55%, vamos a redondearlo al 50%. Es decir, que de cada 10 operaciones yo pierdo la mitad y gano la mitad, ¿cierto? Es un muy buen, es un muy buen ratio, ¿cierto? Es un muy buen win rate, porque eso quiere decir, como yo gestiono mi riesgo siempre, lo hago muy bien, chicos. Si yo pierdo 5 operaciones, quiere decir que perdí el 5%, ¿cierto? Y generalmente las operaciones que yo gano, cuando las gano, vamos a redondearla también, generalmente son 1 a 2. Entonces, en las que gano, gano el 10%, ¿sí? Porque son 5. Entonces, gano el 10%, que contrastado con el menos 5%, me queda positivo un 5%, el otro 5% restante, ¿ok? Entonces, siempre tenemos la posibilidad de fallar, chicos, de equivocarnos, y no quiere decir que esté haciendo algo mal, ¿cierto? Ustedes saben que el mercado nos manipula muchas veces, el mercado muchas veces da movimientos erráticos y a veces tiende a confundirnos. ¿Hay preguntas, chicos? Ok, entonces, Carlos, ¿sí? Carlos, ¿Quién me- tú tiendes a tomar los puntos altos, un punto más bajo, influye a veces las metas también, ¿no? Sí, claro, Efra. Siempre y cuando sean claros, ¿vale? Tienes que tener en cuenta eso, que sean puntos estructurales claros. Ahorita vamos a ir al gráfico y vamos a ver, ¿vale? Vale. ¿Hay preguntas, chicos? ¿Más preguntas? Me estoy ganando varios 1 a 1 ahí de tanto preguntar. Vengan acá, les comparto pantalla. Y chicos, el otro movimiento que les mencionaba al principio es cuando el mercado se queda acumulando, ¿cierto? Es un movimiento en donde no se crean ni puntos más altos ni puntos más bajos, sino que simplemente el mercado, yendo como una cancha de tenis, va de high a low sin mostrar claramente la estructura, ¿sí? En esos casos, ustedes saben que cuando hay acumulaciones, pues yo prefiero muchas veces mejor observar, ¿ok? En lugar de tomar acción. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, vamos a la temporalidad de un día, que yo sé que hay algo aquí interesante. Déjenme, yo borro eso. Y miren, chicos, en este, bueno, vamos a verlo aquí. Aquí les puedo explicar exactamente lo mismo que les hice en el dibujito. Listo, miren que todo eso, chicos, es una estructura alcista, bajista, ¿cierto? Es una estructura en la que el mercado cada vez más me va creando puntos estructurales más bajos, ¿cierto? Yo de una vez la identifico. Entonces, vamos a identificar los puntos estructurales dentro de esa estructura bajista. Ok, yo aquí tengo, supongamos que ese es mi primer lower high, ¿cierto? Estos puntos de aquí intermedios, chicos, que son tan pequeñitos, no son claros, ¿cierto? Yo me tengo que ir a un siguiente punto estructural que sea claro. Para mí, ¿cuál es el lower low que se ve más claro? Es este, ¿cierto? Para mí, ese sería el lower low, ¿ok? Entonces, ese lower high ya fue confirmado, tan pronto me creó ese lower low, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ese lower low todavía no ha sido confirmado. El mercado tendría que crearme su siguiente lower high para yo decir que ese lower low es confirmado. Si ustedes pueden ver aquí, aquí el mercado hizo un pequeño retroceso y aquí me creó el nuevo lower high. Miren cómo ese lower high, chicos, es más bajo que el anterior lower high, o sea que está perfecto, ¿cierto? Porque en una estructura bajista el mercado cada vez me va creando puntos estructurales más bajos. Entonces, con la creación de ese último lower high, me estaría confirmando que este ya es mi lower low, ¿ok? Listo, entonces, ese lower high todavía no está confirmado. Debería confirmarse una vez me cree su nuevo o su siguiente lower low.
Estos puntos estructurales, chicos, de por aquí no son muy claros, ¿ok? Incluso miren que aquí el mercado intentó hacer un pequeño retroceso. Para mí es un retroceso muy pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, este punto que estoy señalándoles ahí, para mí no sería el overlow, ¿ok? Para mí el overlow estaría en este punto de acá, ¿sí? Y entonces, ese overlow me está confirmando el overhigh. Y miren cómo ese overlow naturalmente es más bajo que mi anterior overlow, o sea que está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ese overlow, perdón, todavía no ha sido confirmado. Me lo confirmaría tan pronto cree su siguiente overhigh. Si ustedes pueden ver aquí, el mercado hizo como dos retrocesos. ¿Ven? Hizo dos puntos altos. Para mí, el overhigh que terminó confirmando el anterior overlow es ese punto, ¿ok? Es este punto de acá, el más alto de los dos, porque fue hasta donde llegó el retroceso completamente. Entonces, la creación de ese overhigh me estaría confirmando este overlow. Ya ese overlow está confirmado. Y miren cómo ese overhigh, tal como dice la teoría, es inferior o es más bajo que mi anterior overhigh. Miren acá entonces, ese overhigh todavía no ha sido confirmado, vendría a ser confirmado una vez el mercado cree su siguiente overlow. Entonces miren que aquí, en ese punto, chicos, espérenme, yo pongo una línea mejor, para que se vea un poquito más claro. Entonces aquí yo tengo el overlow, aquí yo tengo el overhigh, ¿cierto? ¿Cuál es el punto donde yo tengo mi overlow? Pues véanlo aquí. Ahí está, donde tracé esa línea. Ese es mi lower low, ¿cierto? Entonces el mercado, luego de crearme ese lower high, debería crearme un lower low superior, o mejor dicho, inferior, más bajo que este, ¿cierto? Si ustedes se fijan, chicos, este bajo que hizo el mercado aquí no alcanza a superarme la línea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es un punto más bajo que mi lower low anterior, ¿ok? Por eso no lo tendría en cuenta, ¿cierto? Y para mí, mi siguiente lower low estaría en este punto, que se ve claramente que sí superó mi anterior lower low, ¿ok? Y con la creación de ese último lower low me estaría confirmando ya este lower high, ¿ok? Miren que aquí el mercado tuvo un pequeño retroceso, ok, entonces yo tomo ese como mi lower high, ¿cierto? Y miren que ese lower high está más abajo que mi anterior lower high. Entonces, ese último lower high que me creó el mercado me está confirmando este último lower low. Y miren como aquí también, chicos, miren como aquí también se ve que el mercado, déjenme yo pongo una linecita aquí, y espérenme, yo les dibujo aquí mi último lower high, que sería en ese punto. Entonces, miren aquí como el mercado, chicos, luego de crearme ese lower high, ¿cierto? Me estará confirmando el lower low anterior. Entonces, ese lower high todavía no ha sido confirmado. Vendría a ser confirmado una vez me cree su siguiente lower low, que ojo, debe ser más bajo que el anterior lower low. Y aquí como podemos ver, efectivamente es más bajo, chicos. Miren como con esa mecha el mercado alcanza a llegar un poco más abajo de mi anterior lower low. Entonces miren que aquí yo tengo el siguiente lower low que es más bajo que el anterior lower low, por lo tanto me estaría confirmando ese lower high, ¿ok? Así se ve una estructura bajista, chicos, y es muy importante que ustedes sepan diferenciarlos, los puntos, cuando se ven claros. Chicos, si yo no veo un punto claro, repito, yo lo ignoro, lo que hago es ignorarlo, ¿ok? Porque para mí deben ser claros. Y fíjense, chicos, que justamente aquí hay un rompimiento de estructura. Ya seguramente muchos lo debieron haber identificado. Entonces, miren que en una estructura bajista, el mercado, para hacer un quiebre de estructura, debe romperme mi último lower high, ¿ok? ¿Cuál es mi último lower high confirmado en esa estructura bajista? Aquí yo tengo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿ok? El cuarto es mi último lower high confirmado, ¿ok? Esperen, yo hago replay para que lo puedan ver mejor. Y esperen, yo borro eso aquí para poder trazar una línea. Listo. O no, esperen primero. Le hago replay.
Ok, entonces ahí yo tengo los puntos estructurales, ¿cierto? De mi estructura bajista. Y aquí donde voy a poner la línea, chicos, yo tengo mi lower high, ¿cierto? Es mi último lower high confirmado. Porque miren que aquí me creó el último lower low, que debe ser más bajo que el anterior lower low, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería continuar haciendo el mercado, chicos? Pues crearme un siguiente lower high que sea más bajo que mi anterior lower high para continuar la estructura bajista, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ya yo me di cuenta, ya lo vimos todos, el mercado no creó un lower high, lo que hizo fue romper mi último lower high confirmado, ¿ok? Vamos a ver. Miren chicos que hasta ese punto, ahí todavía no lo había roto, ¿cierto? No había pasado la línea donde yo tengo mi lower high, ¿ok? Pero miren que las siguientes velas, ahí todavía nada, ahí se queda acumulando un poquito, y miren que esa última vela, chicos, ¿qué hace? Me rompe mi último lower high confirmado. Y eso es lo que nosotros llamamos un posible rompimiento de estructura, ¿cierto? Es decir, que mientras estamos en una estructura bajista y el mercado nos rompe nuestro último lower high confirmado, podríamos estar hablando de rompimiento de estructura y un posible cambio de la estructura, ¿ok? Entonces miren como el mercado, chicos, de plano ya con ese rompimiento, ya teóricamente me está diciendo a mí que probablemente no vaya a seguir bajando, ¿cierto? Porque no me creó el lower high para seguir creando un lower low e irse con la continuidad de la estructura bajista. Por el contrario, lo que hizo fue romperme mi último lower high, ¿cierto? Dándome a entender que posiblemente esté pensando en cambiar de estructura. Entonces miren cómo ese último punto ya no sería un lower high, ¿ok? Ya ese último punto no sería un lower high, yo lo contaría como un high, ¿cierto? Un high que me rompió mi último punto estructural bajista. Y vamos a ver qué hace a continuación. Miren qué interesante eso, chicos. Voy a trazar una línea en donde tengo mi último lower low confirmado. ¿Cuál es mi último lower low confirmado? Es donde estoy poniendo justamente esa línea, ¿ok? Y nótese, chicos, que el mercado me creó un punto bajo, pero ¿qué pasa? Ese punto bajo que me creó el mercado ahí, chicos, no superó mi anterior lower low. Eso me da mucho más pie para yo decir de que posiblemente ahí tengamos un cambio de estructura, ¿ok? Entonces, ese punto yo lo llamaría como low, ¿ok? Y si se da el cambio de estructura, igual como ya vimos que se dio, pues el mercado debería hacerme puntos estructurales más altos, ¿ok? Más altos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a adelantar un poquito. Miren que por lo pronto ese es mi último high, ¿cierto? Ese punto que está aquí. Déjenme, yo borro eso de acá. Ok, entonces, ese es mi último high, ¿cierto? El que me rompió la estructura. Y ese es mi último low. ¿Qué pasa? El mercado debería ir a crearme un punto estructural más alto que mi high anterior, ¿ok? Para yo tener mucha más certeza de que efectivamente hay un cambio de estructura, hay un rompimiento y un cambio de estructura, ¿ok? Por el momento, miren chicos que el mercado en esa parte no llegó a superarme mi anterior high, ¿ok? Entonces por lo pronto yo no podría decir nada todavía. Vamos a observar un poco más adelante y miremos chicos que como esa vela lo que hace es crear un punto estructural más alto que mi anterior high. Entonces yo a eso lo llamaría higher high, ¿ok? Déjenme, yo quito el replay. Listo, porque miremos hasta donde lo creo. Por eso quería quitar el replay, porque posiblemente eso iba a llegar más arriba. Entonces miremos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, chicos, y ya teniéndolo muy claro, aquí se genera un rompimiento de estructura con un cambio de estructura, ¿cierto? Entonces, luego del mercado haberme creado ese low, el mercado debe ir a crearme un siguiente high, que ya yo lo llamaría higher high, y que debería ser más alto que mi anterior high, ¿cierto? O mi anterior higher high. Miren que está perfecto. Al crearme ese higher high ya me está confirmando mi último lower low, o mi último bajo, ¿ok? Y vamos a ver que aquí pasa exactamente lo mismo que vimos ahorita en la estructura bajista. Ese higher high todavía no está confirmado. Vendría a ser confirmado una vez me cree mi nuevo higher low, ¿cierto? Una vez se cree ese punto estructural más bajo, ahí sí
me confirma mi higher high. Y vamos a lo mismo. Ese higher low todavía no está confirmado, vendría a ser confirmado una vez el mercado me cree su siguiente higher high, que debería estar o tendría que estar más arriba que mi anterior higher high. Y volvemos a lo mismo. Ese higher high todavía no está confirmado, vendría a ser confirmado una vez el mercado me cree mi siguiente higher low, que debería estar por encima de mi anterior higher low. ¿Ok? Miremos que por lo pronto, chicos, el mercado, este es el último higher high creado por el mercado. Esa mañana lo dijimos y Patri también lo dijo. El mercado debería ir a crearme, teóricamente, ¿cierto? Como yo soy en una medio de una estructura alcista, el mercado debería ir a crearme, luego de crear ese higher low, debería ir a crearme mi nuevo higher high. Y Patri lo dijo esa mañana, que obviamente ese nuevo higher high debe estar por encima de mi anterior higher high. ¿Ok? Para decir que hay una continuidad en la estructura alcista, por lo menos en esa temporalidad, ¿cierto? Igual, si aprendemos a identificar la estructura del mercado en una temporalidad, aprendemos en todas, ¿ok? Lo importante, chicos, es que tengan claro que deben ser puntos estructurales que se vean claros, ¿cierto? No me interesa forzar un punto estructural, no me interesa tal vez acercarme demasiado, no, yo tengo que verlo bien, tengo que verlo a leguas, ¿ok? Que se vea claramente, eso es súper importante para mí. Ok, chicos, entonces, una vez viendo eso, chicos, repito, la estructura del mercado es una de las herramientas más poderosas, muchachos, para buscar dirección. ¿Ok? Y la otra herramienta que es también muy buena, chicos, para buscar dirección es el Fibonacci. ¿Cierto? Ya hemos visto varias veces el Fibonacci. ¿Ok? Es una herramienta que nos permite medir los descuentos institucionales, ¿cierto? Ya la mayoría de nosotros sabemos que los buenos descuentos institucionales yo los voy a encontrar entre el 50, el 60 y el 70%, ¿ok? Si yo combino bien el tema de la estructura con los descuentos institucionales o con el Fibonacci, voy a mejorar la acertabilidad, llamémoslo así, en cuanto a la dirección, ¿ok? Vamos, por ejemplo, a mirar aquí unos ejemplos. Si yo trazo aquí un Fibonacci de ese inicio de impulso hasta este final de impulso, chicos, me voy a dar cuenta que ese pequeño retroceso que hubo aquí, que fue para crearme ese higher low, no tiene buen descuento. ¿Ven? Ni siquiera llegó al 50% de descuento. Recuerden que para mí es muy importante, o para nosotros es muy importante, que tan siquiera llegue al 50% de descuento. ¿Okay? Con que para mí llegue al 50% de descuento, es un punto donde me interesaría comprar. Imagínense ustedes, ¿por qué esa herramienta es tan importante? Imagínense ustedes, la idea de nosotros es comprar barato para vender caro. Si yo mantengo comprando caro, pues no voy a tener ganancias, ¿cierto? Entonces yo debo esperar buenos descuentos. Es como si yo voy a una tienda, chicos, a una tienda de zapatos o de bolsos o de ropa. A mí me interesa aprovechar los artículos que tengan mayor descuento. Lo mismo pasa con las instituciones. Me refiero a los bancos, ¿cierto? A ellos les interesa comprar mejor cuando el mercado o cuando el precio tenga buen descuento, ¿cierto? Entonces, aprender a trazar el Fibonacci, chicos, es también muy importante y es igual que con los puntos estructurales. Yo los voy a trazar, chicos, de inicio a fin, pero de un inicio que se vea claro hasta un final que también se vea claro, ¿ok? Por ejemplo, vamos a trazar otro Fibonacci en ese punto, inicio de impulso, fin de impulso, inicio de impulso, fin de impulso, y miremos, chicos, que ese lower high, perdón, ese higher low que creó aquí el mercado, sí tiene buena zona de descuento. Miren que tiene un descuento casi del 70%. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí, chicos? Yo trazar el Fibonacci desde puntos estructurales que se vean claros, ¿ok? Que se vean muy claros. Vamos aquí a trazar el siguiente Fibonacci. El siguiente Fibonacci iría entonces desde este punto, inicio de impulso, hasta
fin de impulso. Es decir, desde acá, que fue donde me creó mi último higher low, hasta acá, que fue donde me creó mi último higher high. Y miremos que el mercado, chicos, aquí ofreció un 70% de descuento. Es un buen descuento, es muy atractivo para las instituciones que el mercado llegue a dar ese tipo de descuentos, porque quiere decir que el precio está barato. ¿Ok? Chicos, ¿hay preguntas? Ok, pero yo me bajo de temporalidad. Hay ocasiones, muchachos, en las que el mercado, por ejemplo aquí, vean esa distribución que ha tenido desde el día de hoy, desde Londres. Hay momentos, chicos, en que a mí no me va a quedar muy claro de dónde a dónde debo trazar un Fibonacci, ¿ok? Y no se preocupen que eso puede llegar a ser normal, chicos. Vamos a trazar ese primer Fibonacci. Inicio de impulso hasta fin de impulso. Y vemos que ese retroceso no alcanzó a llegar al 50% de descuento. Ese retroceso, chicos, lo estuvo haciendo creo que en Nueva York. Nosotros lo estábamos mirando, que estuvo muy cerquita del 50% y después salió esta vela, que fue la vela de la noticia, y pues ahí nos dañó toda la proyección. Entonces, miren que yo lo trazo de inicio de impulso hasta fin de impulso, ¿ok? Ahí está bien trazado, pero miremos el siguiente punto, los siguientes puntos estructurales, chicos. Yo trazo mi siguiente Fibonacci, ok, lo trazo desde aquí, pero ¿hasta dónde lo trazo? Lo trazo hasta aquí, es decir, lo trazo hasta ese punto, lo trazo hasta ese punto, o lo trazo hasta este punto, ¿sí? Ahí sería una incógnita bastante grande en la que muchas veces nos confundimos. No se preocupen que yo también me confundo, ¿cierto? Es completamente normal porque el mercado dio tanta continuación, chicos, que miren que este retroceso que tuvo aquí, perdón, ese impulso que tuvo aquí, aparentemente aquí tuvo un descuento o un retroceso que no es muy claro para mi gusto, ¿cierto? Es decir, para mí, yo no contaría este punto como un higher low value, ¿ok? Porque no es muy claro. Entonces, ¿yo cómo podría hacer para trazar un Fibonacci aquí de 15 minutos? Pues yo cogería, chicos, el último impulso, ¿ok? Quiere decir, este inicio de impulso hasta este posible final de impulso, o ese final de impulso parcial, porque apenas se está creando, ¿cierto? Porque si yo lo tomo desde aquí, para la temporalidad en la que estoy, tal vez sería demasiado grande el impulso. Ojo, para la temporalidad. Tal vez si yo me vaya a una hora, lo voy a ver mucho más claro, trazándolo de aquí a aquí. Pero aquí en la temporalidad en la que soy, 15 minutos, me parece que es mucho más claro desde ese inicio de impulso hasta ese final de impulso, porque fue el último impulso que me creó el mercado. Vamos a ver, chicos, cómo se ve esto en una hora. Véanlo aquí. Entonces, vean que esto, chicos, corrobora lo que les decía. Si yo estuviera en la temporalidad de 15 minutos, mi Fibo iría de aquí hasta aquí, así como lo traza ahorita, ¿cierto? Pero si yo estoy en una temporalidad un poco más grande, ¿sí? Yo contaría todo esto como un único impulso. Porque si se dan cuenta, ese retroceso fue muy pequeño, no fue un retroceso ni siquiera del 40, tal vez ni siquiera del 30% de descuento. Entonces yo tomaría inicio de impulso, fin de impulso, ¿ok? Para intentar proyectar un posible retroceso del precio, ¿ok? O del mercado. Y lo trazaría de esta forma. Como mensaje, chicos, es lo mismo que les decía con los puntos estructurales, ¿cierto? Deben ser claros. Ustedes deben trazar el Fibonacci desde puntos estructurales que se vean claros. No se preocupen porque es muy común confundirse, ¿cierto? Desde qué punto hasta qué punto yo trazo el Fibonacci. A veces es normal confundirnos, a mí también me pasa, ¿ok? Entonces, chicos, si aprendemos a combinar esas dos herramientas y las estudiamos súper bien, vamos a seguir mejorando seguramente en el tema de la dirección, que es lo que nos interesa. ¿Hay preguntas, chicos?
Están muy callados hoy. Claro, como el río Mississippi y el río Magdalena, el río Cauca y el Oli, Amazonas. ¿te quedó claro, Oli? El Patri. Orinoco, el Yo aquí Orinoco. entendiendo todo y recordando cómo me hacía llorar el FIBO. Oli no quiere hablar ni Patricia. Ah, Patri. porque Efra dejó de hablar también, por eso. No, ¿cómo que no? Sí, Estoy sí, lo que pasa es que sí estoy entendemos. preguntando. Hacemos- Y después cuando estemos en el mercado, ¿y dónde es que está el punto más bajo? ¿Cómo la ves, Patri? ¿Te quedó un poco más claro? ¿Te va quedando más Sí, claro? sí. Sí, 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 claro. Lo que a veces me confundía, pero ya como que lo aclaré un poco mejor, era quién confirmaba a quién. Ok. Entonces, en una estructura alcista, el que confirma es el higher high, ¿cierto? El Es el último siguiente punto. punto estructural, Patri. Ajá, el siguiente. Y en el caso contrario, pues como va de bajada, entonces iría como si fuera hacia atrás, el que confirma. ¿Hacia atrás? No, también es el que Sí, va hacia adelante. no porque el higher, el lower low, lo confirma, lo El confirma siguiente lo quién, baja. el siguiente lower high, pero el lower low queda atrás. Claro, quedó atrás, ya quedó confirmado con la creación del siguiente Ajá. lower. Pero si tú lo ves como escalera, entonces quedaría como hacia atrás. Sí, Bueno, yo me entiendo. porque ya pasó, claro. Ajá. Y Pero ten en cuenta. en el caso del alcista es al contrario, el Ah, que bueno, sube. y ya más o menos se Ujú, entiende, claro. Ajá. Como es una estructura alcista, bajista va quedando atrás el punto estructural. ujú, Y en una alcista va quedando adelante. Sí. ujú. Ok, pero tengan en cuenta, chicos y Patrick, que cada punto estructural debe ser confirmado por su siguiente punto estructural. ¿Ok? Ok. Un higher low debe ser confirmado por su siguiente higher high. Un higher high debe ser confirmado por su siguiente higher low. Y sucede lo mismo en la estructura bajista. Un lower high debe ser confirmado por su siguiente lower low y un lower low debe ser confirmado por su siguiente lower high. ¿Sí, Patrick? Ajá. Era que yo, no fue ayer, o creo que fue ayer creo, ¿cuándo fue que tomaste la de Londres, la entrada de Londres, y que se dio también en Nueva York, pero que no entraste? ¿Fue ayer o antes de ayer? Es que el tiempo va tan rápido. La última que tomé fue ayer, Patri, ayer, sí. Y que también se presentó algo en Nueva York, que tuviste en ventas. Sí, fue ventas, ajá. Yo había tomado ese punto, lo que pasa es que no tomé la entrada, pero más alto, porque tú confirmaste tu último lower high más bajo de lo que yo había confirmado mi último. Y yo voy a decirle a Pablo, porque ese se supone que es el que sigue, el que confirma, a mí me quedó la confirmación más alta. O a no ser que hayamos tomado un punto estructural distinto, que tú no lo hayas visto tan claro, para mí sí fue claro y así. También depende mucho eso, ¿no? Claro, depende bastante, Patri. Lo que para mí puede ser claro, puede que para Efra no. O lo que para ti puede ser claro, puede que para Era tal vez no. Ajá, ¿Sí? y viceversa. Ujú. Exactamente. Es que a veces los puntos no quedan, dejan mucho mechazo Ujú. y no se ve como bien cónico, digámoslo de esa manera, bien puntudo, Ajá. como le Sí, digo te yo. entiendo. Entonces, eso deja mucho mechazo y entonces ahí es donde uno, ajá, em, ¿será que sí o será que es chicha o limonada? Entonces ahí es donde entra el discernimiento de cada quien y ahí es donde pues puede presentarse variación entre lo que una persona ve y lo que ve la otra. Ajá, variación en los criterios, claro. Ujú, Entonces, claro, te entiendo, Patri. Igual, chicos, saben que yo soy muy simplista, ¿cierto? Siempre busco la simplicidad. Si para mí tal vez es un punto estructural que no se ve tan claro, yo prefiero ignorarlo, chicos. Yo prefiero tal vez que se me vaya una oportunidad, ¿cierto? Que para mí no era tan clara, yo prefiero no estar en ella, ¿sí?
yo prefiero ignorarla y aprovechar una siguiente que tal vez sí se vea más clara, ¿cierto? No es como entrar por entrar o forzar un punto estructural porque quiero entrar el día de hoy, no. Yo prefiero ignorarla y bueno, y si dejé de ganar el profit porque rompió ese punto estructural o porque lo respetó, no importa, dejo de ganar, pero yo prefiero aprovechar una oportunidad que se vea clara. Eso es difícil, Es ¿sabes? complicado. Es Ujú. complicado, porque sí, eso me he visto yo en esa tesitura pero sabes que el mercado también, lo que uno cree que está bien claro, resulta que no la respeta. Él no respeta, o sea, no necesariamente puede respetar los puntos estructurales, así como pasa a veces no respeta los order blocks. Claro, es normal. Era lo que yo les decía al principio, chicos. Debemos ser muy conscientes, chicos, de que así sepamos muy bien la estructura, así sepamos muy bien las cuatro señales de un orden en quiebre, así Oli se la pasa estudiando toda la noche, así Patri se levante todos los días a Londres, a pesar de eso, chicos, podemos fallar. Nos podemos equivocar y además tenemos que equivocarnos, porque eso es un juego de probabilidades. De probabilidad, sí. Lo importante, chicos, es tener siempre la cabeza fría, ¿cierto? Es siempre tener la cabeza fría y no caer como en esa trampa de, uy, hoy fallé. Quiere decir entonces que hice algo mal. Quiere decir entonces que el día de mañana pruebo otra cosa diferente. Y ahí es donde caemos en la trampa y pues vamos variando ese setup y sin saberlo vamos perdiendo la ventaja estadística que tenemos, que es el setup. Mira, hoy obviamente nos dañó todo el esquema cuando todos estábamos pensando que la noticia iba a ayudarnos a que el mercado bajara un poco para que completara el 50 del FIBO que habíamos trazado. E hizo Ujú, totalmente lo contrario, o sea, lo que hizo fue empujar el precio hacia arriba y sacarlo de la zona donde había estado 3, 4 días, dele que en la misma situación. Y cuando dio el descuento, yo tracé el FIBO ahí. Y sí, daba al 50 en esa vela. Y dice, bueno, entonces uno podría decir para hacer un 15,5, ¿cierto? sí, Dio descuento al 50, ¿cierto? Si no estoy ujú, mal. Sí, creo. sí, sí, Y ujú. activación del vacío. Diríamos que eso era la confirmación De de 15. 15. Y entonces cuando uno bajaba a 5, tratando de forzar lo que tú dices, tratando de ver puntos, o sea, gatos ensillados, como decimos nosotros acá en Colombia, tratando yo, no. Se supone que aquí, sobre todo en esta entrada de tan alto riesgo, porque yo sabía que el precio iba a ser su próximo higher high. Lo que pasa es que lo hizo a su manera y no a la manera de lo que lo estábamos esperando. Ujú. Entonces, no, aquí no hay donde entrar, Patio. No te pongas pero respetar, y digo que eso ha sido reto para mí, ¿sabes? Lo he respetado, pero no debería estar cuestionándolo, que es lo que yo digo. No debería estar cuestionándolo, sí. Entonces esto ha sido reto, ya no se puede entrar, punto. No dio punto de entrada, pudo haber dado los puntos de confirmación en 15, pero en 5, que es la de entrada, no los dio, así que no se puede entrar. Y sí, siguió subiendo y hizo lo que estábamos esperando que hiciera su próximo higher high. Ya lo hizo, así que no nos pudimos montar en ese bus, pero bueno, para la próxima. Sí, exacto, Patri. Yo también se lo dije esta mañana. En Nueva York hay un vacío lo dejó la vela de la noticia. Es un vacío súper Mm. grande. Cuando son vacíos tan grandes, Patri, también me aburren. Porque al tener tantos pips, ya obviamente buscar una entrada en ese punto, chicos, implicaría manejar un stop loss muy grande o manejar un stop loss como siempre lo manejamos, pero dejando por fuera parte del vacío, parte de zonas importantes hacia el stop loss. Entonces, es eso, Patri, no tratemos de forzar entradas, ¿ok? Siempre, eso hace parte también de, como de la salud mental, chicos, de estar tranquilos, Ujú. de no forzar una entrada y no abrir una operación tal vez cuando creamos que es de alto riesgo y después estar estresados, puede que al final sí se vaya, no lo sabemos, puede que al final sí se vaya el profit, no lo sabemos, o puede que se regrese, pero yo generalmente, chicos, prefiero abstenerme. Cuando no estoy completamente seguro, chicos, lo que hago es observar. Es mucho mejor desde mi punto de vista.
¿Hace cuánto haces eso? Siempre lo he hecho, Pat. Desde que estoy con el sensei, operando la Ajá. estrategia de él, yo siempre lo he hecho. Incluso desde antes, también lo hacía. Aunque antes no tenía reglas, ¿cierto? Yo vine a conocer las reglas y el plan de training fue con el sensei. Antes yo podía operar en la madrugada, en la noche, en la mañana, cualquier hora, cualquier par. Era muy confuso. Pero desde que estoy con el sensei Patri, siempre he sido muy disciplinado con las reglas. Obviamente, no voy a decir que no hay momentos en los que uno no siente la tentación, ¿cierto? Y cae en ella, porque es normal, chicos, somos humanos, pero siempre, Patri, procuro mejor seguir observando. Yo creo que yo me formé siempre con un perfil de trader muy precavido, muy conservador. Bueno, lo que pasa es que yo sí soy como más en ese sentido, pero me ha costado guardar distancia. Lo he logrado, pero yo a veces no deberías cuestionar esto. No, debes respetar el mercado, debes aprender a respetar el mercado, porque si no, el mercado te puede dar tus palizas. Entonces, estoy en esas, pero lo voy logrando. Ah, bueno. lo voy- Yo creo que el setup que tenemos nosotros, Patri, nos ayuda mucho en eso. La verdad, el de Ujú. 5 minutos por lo menos. Tener ese setup, chicos, me ha dado un plus de paciencia, de confianza. Si lo rompe y regresa, yo entro. Si no lo rompe, sigo observando. Yo creo que eso es un plus que tenemos nosotros. Ok, sí, 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 hay que a pie juntilla hacer lo que dice el plan de trading. Exacto. Es- En cuanto a lo que decías, las palizas que te da el mercado, pues de eso yo creo que sí tiene que hablarnos un poco más mi amigo Efra. Creo yo, Ay, no sé. no más bullying para Efra. A ver, Efra, ¿qué tienes? Ah, de eso se aprende. Para que no cometamos lo mismo. Todavía no he comenzado a meter operaciones con miedo. Creo que quedó bien curado esta vez. No lo Estoy, sabemos. Eso no se estoy cura. espe- estoy esperando una oportunidad. Todavía no, el mercado no se me ha dado. La mía no me la ha dado. Ay, Dios. Por lo menos el regaño que me dio mi amiga del alma, mira que estoy activo en las madrugadas. Ah, sí. No he fallado de ese regaño ni un día. Aunque por ahí está diciendo que hay que romper las reglas. Vamos a ver. Ah, sí. ¿En serio, Oli? Se ha vuelto rebelde. Ahora Ah, está no puede RD. ser. Y publicó un estado que romper reglas, que no sé qué. En serio, yo Oigan, no a he mi visto nada, tía. Pablo, no he visto nada. Yoli. no te preocupes, yo ahorita estoy rompiendo las reglas en Tokio. Está en Asia, En- está hablando, por eso es que no ha hablado, está en Asia, Estaba seguro. pegando hacia. Estoy en Asia, sí. Está en Tokio ahora mismo, déjala quieta. Yo ya casi te pues, decía, ¿para qué das esa clase? Vamos a operar Asia, ya. Vamos a hacer la proyección, vamos a hacer la proyección. ¿Qué estás buscando en Asia, Oli? Más ¿Eh? compras. ¿Qué buscas en Asia? Más compras. Es cierto, no estoy operando Asia. Ah, bueno, eso sí. mm, no, Está pero confuso el mercado. sí, no hay que operar Londres porque en Nueva York nuevamente, yo me he dado cuenta que cuando hay carpetas rojas tantas, Nueva York se sale como, bueno, últimamente, ¿no? Se sale como un poco de control o empieza a acumular o a esperar la noticia. O em, pasa lo que pasó hoy, Patri. Nos daña o todo. pasa lo que pasó hoy. Entonces, Nueva York tiene creo que mañana 2 o 3 carpetas más rojas, si no estoy Tiene mal. tres. Tres, a las 8:30 hora Nueva York. Ajá, y ahí no va a hacernos lo mismo que hoy, así que toca madrugar para Londres. Ah, bueno, eso hoy tenemos en Londres. Mañana, perdón. Sí, Ah, bueno. esta madrugada. Yo esta mañana me paré. Yo voy Pablo, ¿qué para proyectamos Londres. compritas por ahí? ¿Qué? Voy a detener la grabación, chicos. Tengo un segundo.